Amiga, vamos a hablar, ya lo adelanté en el primer bloque, es un tema sí, que se me hace como difícil hasta titularlo, pero sí, fue una idea de Jorge Bustamante, hablar lo que lo vamos a hablar desde el lado judicial más adelante, pero cómo influye en la vida de los seres humanos, de un niño, de una niña, haber padecido o haber sido víctima de un abuso sexual o de violencia intrafamiliar. Son dos cosas diferentes, igualmente vinculadas, igualmente difíciles, sobre todo el tema del abuso, que es una forma absolutamente violenta de investimiento de uno por sobre el otro, y que tiene que ver con el empoderamiento, con alguien que ejerce poder sobre alguien que es más vulnerable, y que por eso mismo la elección por lo general está destinada a los niños y a las mujeres, como en la violencia. No significa esto, porque recordaba la película El Príncipe de las Mareas, sí, una película interesante para ver y poder entender un poco la dinámica, donde, bueno, la víctima de violencia no es solo una niña o una mujer, sino también un niño. Sí, quien ejerce poder y quien atraviesa la intimidad del otro no mira el género con quien lo ejecuta. ¿Sí? Claro. Y esto tiene que ver justamente con creer que la única manera de vincularse es ejerciendo la violencia y el poder, porque hay una desviación respecto de su salida y su elección sexual, que es un poco lo que hablábamos la semana pasada, el martes. Antes de ayer. Tenés razón, antes de ayer. En cuanto a lo que significa la salida exogámica y la elección de un objeto sexual, no es una elección sana de ninguna manera el elegir investir violentamente al otro, empoderarse y de esa manera sujetar al otro a mi propio deseo, ¿sí? Ahora, quien es víctima del abuso tiene que poder sobrellevar a lo largo de su vida y de su historia una situación tan difícil, un golpe tan duro y tan difícil de reparar. Sí, y en una edad que uno, cuando se trata de un niño es difícil de entender. ¿Están preparados? No, porque además por lo general cuando se trata de niños, el abuso, que además está vinculado con la violencia intrafamiliar, deviene de alguien cercano a la familia. Por lo general, no digo que esto es así, no está universalmente escrito que es así. Y justamente de lo que se trata es de que ese niño, a partir de la identificación de quien abusa de él, no delate, no denuncie, porque hay una corriente amorosa que sostiene el abuso, ¿sí? Claro. Cuando se trata de un familiar. Cuando es alguien ajeno, lo que genera ese otro que abusa es una amenaza tan firme y tan contundente que quien es abusado, la víctima en este caso, teme denunciar por temor a que le suceda algo a seres de su alrededor. Sí, y lo más grave es cuando un niño no siente ese temor por una inconsciencia, y sí lo sienten los padres. Bueno, a eso hay que... Llegamos a un tema tabú así como tremendo, y que el niño ni siquiera es libre para decir lo que le pasó. Exactamente. Pero por eso creo que hay cuestiones fundamentales que tienen que ver con la educación de la sexualidad y del cuidado del cuerpo. Fundamentales. Uno desde muy pequeño tiene que poder transmitirle a los hijos. Además deberíamos de ser responsables quienes nos dedicamos a la educación, y quizás no los que actuamos desde el lugar de la superficie del campo, sino los que ejecutan políticas educativas, de que la educación sexual debe ser obligatoria y a partir del preescolar. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los niños deben aprender a cuidar su cuerpo y no permitir que otro y saber que nadie puede trascender esa barrera, digo. Exactamente. Bueno, definitivamente a veces nos cuesta transmitírselo a los hijos, esto de cómo es el cuidado, de que porque tememos que los asustemos o porque no lo conceptualizamos como un peligro, y en realidad es para prestar atención, no para considerarlo inminentemente un peligro. Maricel, como papás, ¿qué síntomas o qué reacciones o qué gestos tiene un niño que fue abusado o que vivió una experiencia que no quiere decir que haya sido violado específicamente? Bueno, viste que el abuso es abuso. Claro. Puede o no haber habido penetración. Claro, pero es abuso. Y se toma como tal, ¿no? Sí, o sea, la gravedad es igual. Es gravísimo, es absolutamente grave, porque tiene que ver con el sometimiento, tiene que ver con una de las formas más terribles de violencia, de ejercicio de la violencia. En realidad, el niño que es víctima de abuso da síntomas bastante específicos, por lo general aparecen en el ámbito pedagógico. A veces quienes definen o quienes tienen a su vista la inminencia de un síntoma producto del abuso son los docentes. ¿Por qué? Porque hay un deterioro en el avance del proceso pedagógico. Dispersión. Exactamente. A ver,
no necesariamente una cosa es consecuente con la otra. Podés ser un disperso y estar desconcentrado porque está pensando en el partido de claro. jugar. Cuando hay cuestiones emocionales, los chicos tienen un grado de dispersión en la escuela, pero a ver, en este caso es muy puntual y específico. La inhibición, el sobresalto frente a un acto determinado que podría provocar a lo mejor una reacción en función de un reflejo, en este caso es exacerbado. Claro. ¿Sí? Le voy a acariciar y... Exactamente. Sí. Cierto dejo, cierto abandono en la higiene y en el cuidado personal, y muchas veces juegos que tienen que ver con el esconderse, ¿sí? Ajá. Y bueno, a través de la grafía, del dibujo, de la letra. Y en niños muy pequeños, con pequeñas expresiones que dan cuenta de, bueno, elementos fálicos o de agresión física, refieren, por ejemplo, a señores malos o que hacen cosas feas, este tipo de cuestiones, o que tengo miedo porque te va a pasar tal cosa. Frente a alguna duda, no es para nada grave consultar con una psicóloga, con un profesional. Digo, no es que estés perseguida, pero si ves alguno de estos síntomas, no está nada mal hablarlo. No, porque hay un síntoma que también no necesariamente condice con esto, pero que tiene que ver con las micciones, con que el chico no pueda, la enuresis, la encopresis, que son cuando se orina y cuando defeca después de haber logrado el control de esfínteres. Ajá. ¿Sí? A ver, insistimos, no necesariamente una cosa es consecuente con la otra. Algún día se olvidó de hacer pipí, se tomó un litro de Coca-Cola y se hizo pis en la cama. Puede suceder, claro. Pero sí son síntomas que nos ponen en alerta o sobre aviso de que podría, sobre todo cuando son niños que han estado expuestos, ¿sí? Claro. O porque han estado con otros familiares. Ojo con internet también. Bueno, el tema de la pornografía infantil es terrible. El 12 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra el Trabajo Infantil, y uno de los flagelos del trabajo infantil es justamente la prostitución, que está vinculado con la trata de personas. ¿Sí? Maricel, es un tema larguísimo, pero me parece que tenemos que abordar como adultos. Atravesás una situación de estas tremendas cuando sos niño o niña. ¿Cómo te relacionás o cómo ves al otro cuando sos grande? O sea, supongo que tiene que ver con tus relaciones de pareja. Sí, por supuesto. Quien ha sido víctima de abuso seguramente va a tener, o evidentemente va a tener dificultades en el vínculo, sobre todo aquel que está referido al vínculo sexual. Porque si no se trabajó, si no sintió que otro reparaba por sí el error, a veces los papás deben de hacer acciones o incluso iniciar acciones legales para que ese niño sienta la protección o la reparación del daño. Exactamente. Si no lo pudiste trabajar, vas a seguir sintiendo que sos una víctima que no puede recomponer a partir de su historia una relación, ¿sí? La expresión por ahí común es sentirse sucios, no estar preparados para entregarse, culpable. Y además, y mucho miedo a que la relación no sea amorosa, porque ha habido un hecho de violencia. Sí, y esto de buscar, de tener una pareja que no condice con la noción de pareja, buscar a alguien que en realidad que en realidad no tenga la imagen de hombre, sino de niño, del hermano menor o de muy grande, como que no tenga que ver con la imagen del victimario, ¿no? En el caso del abuso, probablemente no. Sí, en el caso de la violencia, la elección a veces es una consecuencia de no haber trabajado esto que ha sucedido durante el periodo de la infancia. En el caso del abuso puede suceder que uno siga desde este lugar de víctima sosteniendo el síntoma, lo mute al victimario y de alguna manera tu elección tenga que ver con eso. ¿Sí? Que proyectes lo que te sucedió sobre un otro y continúes en esa historia como un determinismo, que es lo que decíamos. ¿Se puede trabajar en cualquier momento? Sí, por supuesto. ¿Se puede retomar este tema y empezar a trabajar en pos de tener mejores relaciones? Debiera, porque nadie está, en condiciones de sufrir, ni mucho menos de elegir relaciones que nos confirmen algo que nadie ha dicho ni nadie ha escrito en nuestra historia, más que aquellos que nos han querido hacer daño. ¿Sí? A veces cuando una persona denuncia, siendo adulto, un abuso que ha vivido en la infancia o en la adolescencia, muchas veces lo hace desde un lugar del comentario pasajero, ¿no? Como algo que me pasó, quizás, y muchas veces si no hay una investigación exhaustiva de parte de quienes ejercemos el rol, sea de terapeutas o asistentes sociales o los que trabajamos en el ámbito de la salud psíquica, no somos claros a la hora de generar un espacio de trabajo y de llegar a la instancia de la denuncia si fuera necesario. ¿Sí? Porque a veces la reparación llega en la vida adulta.
nos sucedió en la infancia, Claro. llega en la vida adulta. Bueno, pero esto es una buena noticia porque la reparación puede estar en cualquier momento de tu vida, sí. siendo padre, abuelo. Y en algún momento surge, en algún momento cuando alguien decide hacer un trabajo terapéutico, la escucha te lleva a identificar algunos elementos que obviamente te hacen pensar que hay cosas que no están bien. Claro. ¿no? Y la dificultad de poder generar un vínculo sano, el hecho de intentar permanentemente sostener parejas insostenibles, bueno, una serie de factores que pueden tener que ver con el abuso, pueden tener que ver con la violencia y tienen que ver con la imagen que uno tiene de sí mismo y con la que interioriza respecto de los otros. Uh-huh. Re importante los síntomas que dijo Maricel con respecto a nuestros niños para estar atentos, informarlos a los chicos, hablar con los chicos, el diálogo es como fundamental. Siempre decimos lo mismo, Caro, y creo que es esto, no hay que dar por obvio lo que no siempre es tan obvio, y la conversación, el diálogo, la mirada, el seguimiento, el acompañamiento, esto de evitar lugares en los que uno no siente la seguridad de que nuestros hijos van a estar bien cuidados, claro. Espacios deportivos, espacios, bueno, ¿esto qué pasa? Bueno, los chicos van a pileta, al baño de los varones no entran las mamás, lógicamente, claro. porque también la mirada puede ser... Claro. Entonces, sí, trabajar con nuestros hijos el hecho de cuál es el cuidado básico que deben de tener. Claro, sí, hablar todo el tiempo. Y si tenemos alguna duda, ir a algún profesional, consultar, explicarle, porque no tiene nada de malo. Y dejemos de hacer sentir culpable al víctima también, ¿no? Porque... Y a veces se someten a tantas pruebas y se les pide tantas explicaciones y se duda tanto de la palabra de la víctima. Eso es re importante, no dudemos de los chicos, que con estas cosas no joden. Pero es que además hay elementos de evaluación que son muy claros y contundentes, muy claros. Es decir, por eso a veces cuando se llega al punto de la pericia para que la justicia tome la determinación, tenemos que ser muy certeros los que hacemos la investigación y hacer una devolución clara, no demos vueltas. El se presume, según el dicho... Está bien, pero también está bien que si el sentimiento, el síntoma es tan voto de inminente, confianza al niño, ¿no? Sí. O la niña. Gracias, Maricel, por haber venido. Es un tema para seguir. Lo vamos a abordar desde el lugar que propuso Jorge la semana que viene también, desde el ámbito social y desde lo judicial también, a ver cómo se manejan este tipo de cosas, porque me imagino que el tema probatorio tiene que ver con el rol de ustedes en realidad, ¿no? Sí, tiene que ver con el rol nuestro, con los equipos que se puedan constituir en la justicia, con la veracidad que nos deja la entrevista a través de la Cámara Gesell, bueno, con un montón de elementos. Bueno, lo vamos a seguir hablando. Gracias por haber venido. 1548-0887, el teléfono de Maricel Ceboli, que cada día está más atascada de trabajo. Ya dentro de poco se va a poner un colchoncito, igual tenés ahí, te tirás ahí en el futón. Claro, te tirás ahí en el futón y listo. Todas nos reímos. Dios mío, qué plaga nosotras. Todas no, un beso muy grande a Karina. Claro, sí, por supuesto. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Para Contarte Mejor. www.paracontartemejortv.com.ar. Llegó mi otra productora, la Pato. Está Pato, que me ayuda a hacer producción los días de urgencia. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Para Contarte Mejor.